pues bueno, es justamente una persona que trabaja dentro del sector, que sabe cómo funciona todo y que está en activo sobre todo. Entonces, creo que no hay mejor momento que el actual para hablar un poco sobre la actualidad de mercado, sobre cómo funciona el mercado en general, para hablar también del tema de market makers, que en el grupo alguna vez lo hemos tratado y de hecho ya tenemos algún vídeo hablando sobre ello, pero creo que no hay nadie mejor que Juan en este caso para que nos cuente un poco su experiencia, su punto de vista y cómo actúan en este caso los diferentes CEX y bueno, concretamente BitMEX, ¿vale? Así que bueno, lo dicho, Juan se encarga de la parte de Latinoamérica en BitMEX y sinceramente, hablando con él y demás alguna vez sobre el tema de market makers, de funcionamiento de mercado, me he quedado un poco anonadado con todo lo que nos puede contar. Entonces creo que va a haber una charla bastante buena y, a ver un momento, voy a silenciar aquí. Entonces creo que bueno, preséntate tú si quieres, Juan, ¿vale? Vamos a ir empezando ya. Como siempre el directo va a estar grabado, chicos, en cuanto acabemos, e intentaré ponerme a subirlo, aunque va a tardar un pelín al ser de 1 hora, pero bueno, como siempre lo tendréis mañana disponible, ¿vale? Así que nada, Juan, todo tuyo. Muy bien, Axel. Nada, un placer estar por aquí en tu comunidad y sobre mí, bueno, yo en su día estudié ingeniería química, luego me vine a Singapur a llevar a cabo mi carrera profesional, he estado en diferentes tipos de puestos, pero bueno, también al mismo tiempo empecé a, simplemente como inversor, como trader, empecé a meterle mano, digamos, a los mercados tradicionales. Realmente he hecho casi todo. He estado en stocks, en forex, opciones, futuros, índices. Realmente cuando empecé a ser rentable fue haciendo trading de acciones, de medium y small caps americanas, es sobre todo. Y hasta que conocí las criptomonedas, hace como 4 o 5 años. Y me absorbieron, ¿no? Me absorbieron en todos los sentidos porque empecé a invertir mi dinero en cripto y no solo eso, sino que empecé a estar más involucrado en el tema de comunidades, cripto, Web3, etcétera. Hasta que decidí profesionalmente pues, dedicarme a esto. Monté mi propia empresa, empecé a hacer proyectos pequeñitos, cada vez pues, la cosa fue mejor y bueno, hoy día pues estoy colaborando con BitMEX, llevo casi 6 meses ya, soy encargado del mercado hispano y aparte de eso pues llevo algunos otros proyectos de cripto y Web3. Personalmente ahora hago trading, además de invertir en criptomonedas, pues hago trading de derivados, sobre todo perpetuos criptos. Desde hace poco he empezado a hacer scalping y yo personalmente scalping nunca. Sí que había hecho en el pasado algo, pero nunca lo he hecho consistentemente ni he sido rentable en el tiempo. Estoy empezando ahora y me estoy formando ahora también para meterle mano a las opciones de criptomonedas, que las va a lanzar BitMEX dentro de poquito ya. Entonces, cuando eso salga, pues empezaremos a probar suerte también. Bueno, pues yo creo bastante completa la trayectoria que tienes. Vamos a hacer, si te parece, y ya luego nos metemos más hoy va a ser puro trading, ¿vale, chicos? Es decir, ahora empezaremos a compartir pantalla. Bueno, de hecho voy a empezar a compartir pantalla ya, porque quiero hablar un poco sobre... A ver, dame un segundo, comparto aquí... Voy a cerrar un momento alguna que otra ventana, que me conozco ya, estoy con el wifi que tengo aquí, que no es el mío. No quiero quedarme colgado. Pero quería, bueno, hacer una especie de comentario, un poco un update del mercado, ya que tenemos a BTC corrigiendo hoy un 5%, un poco más de un 5% la última vez que lo he visto. Entonces, bueno, me gustaría comentarlo para también conocer tu visión. Yo en la comunidad personalmente, y yo creo que por Twitter también lo comenté, que yo esperaba personalmente algún retroceso. Ahora en el gráfico vamos a ver, porque la verdad que se ha comportado bastante bien, por lo menos para la metodología que yo utilizo.
Y nada, y que también quería comentarlo para saber un poco tu opinión, Juan, porque justamente hoy además hemos tenido, que mucha gente no estaba al tanto, porque no ha sido para nada lo esperado, que se ha lanzado a cotizar el ETF en Hong Kong de Bitcoin y solamente ha tenido unos inflows de 11 millones, si no recuerdo mal, cuando se esperaban unos inflows de unos 300 millones, o sea, han decepcionado bastante. Si te parece, Juan, bueno, si quieres voy a hacer un pequeño update, ¿vale? De lo que veo yo y a nivel gráfico, ¿vale? Ya que la comunidad no, pues, habitualmente no utilizo como se dice, ICT como tal, sino que utilizamos otro tipo de estrategias para analizar, pero justamente estaba analizando a través de ICT y creo que se ha dado un patrón bastante bueno y creo que podemos sacar bastante de ello. Yo personalmente esperaba es verdad que espero un retroceso, ¿vale? Y una corrección de mercado, porque y creo que es totalmente natural, es decir, venimos de un movimiento parabólico de Bitcoin y cuando esto se produce, chicos, al precio no le queda más bueno, aquí arriba sobre todo le queda, lo que hemos tenido ha sido muchísimo toma de beneficios, ha habido la gente, lógicamente, después de toda una subida de apenas de un 100% en apenas 7 semanas, lo más normal es que la gente realice beneficios y, por tanto, pues tengamos esta corrección. A esto se le ha sumado lo que ya comentamos en su momento, de que se está drenando liquidez del mercado por el tema del pago de impuestos y bajo mi punto de vista, que yo lo comenté, aquí teníamos algo no estábamos tan de acuerdo Alejandro y yo, García y yo, pero yo comentaba que después de cómo se estaba comportando la economía estadounidense, al tener la inflación repuntando una décima, ahora justamente la semana pasada tuvimos al PIB estadounidense que se esperaba un dato del 2,5 preliminar y salió del 1,6, mostrando una deceleración de 9 décimas sobre lo esperado. Creo personalmente que este retroceso está más que justificado, bajo mi punto de vista. Yo lo que creo, un momento voy a silenciar aquí, yo lo que creo es que no es, aquí, no es preocupante, me gusta más que nada porque si nos vamos al gráfico diario, ¿vale? Yo personalmente me gusta mucho, a pesar de que ahora mismo voy al gráfico bajista, me gusta mucho esa zona que he dejado aquí, si os fijáis, el máximo histórico no se ha llegado a volver a barrer y me gusta que haya dejado, aquí, vamos a eliminar esto aquí me gusta que haya dejado estos máximos aquí iguales, que me da a entender de que, bueno, que los podemos volver a visitar en el futuro. Entonces, bueno, creo que lo dicho, podemos ver una corrección. Yo de hecho había dicho los 56 más o menos, que es esta zona aquí, un poquito más abajo. De hecho, Juan, ahora si quieres hablar tú y si quieres compartir tú, que manejas mucho el tema del heatmap con el tema de las liquidaciones, si quieres explicarlo y verlo también, porque me parece muy interesante y a la comunidad también seguro que le interesa, pues lo dicho. Yo creo que esta corrección era normal, era sana y era lo que podíamos prever. Que de aquí, no, bajo mi punto de vista, no entramos en un bear market, o por lo menos lo que yo espero, son mis expectativas. Si el mercado me dice lo contrario, tendré que adaptarme, pero espero simplemente un retroceso normal, igual un poco de consolidación para después volver a subir. Pero bueno, esto es una opinión personal. ¿Puedes compartir, Juan? No sé si tendrás a mano, que te he puesto ahora igual en un compromiso, no sé si tienes a mano el heatmap del que te hablo. ¿Sí? Pues vale, pues lo dicho, si quieres, porque yo creo que me parece, no sé si muchos lo conocéis, el heatmap del que estoy hablando ahora mismo, al que me refiero, pero bueno, simplemente un mapa de calor donde puedes ver cuál sería el max pain, ¿vale? Es decir, el máximo dolor, donde se producirían más liquidaciones, tanto para largos como para cortos. Hay que entender que el precio se mueve en función de la liquidez disponible, ¿vale? Si el precio, si los algoritmos sobre todo, perdonad chicos, que tengo aquí otra vez, aquí estoy silenciando, si podéis chicos silenciaros todos, por favor, para que no haya ningún tipo de problema. Estoy aquí silenciando a mano, vale. Lo dicho, al final el precio se mueve en función de la liquidez disponible. Por tanto, cuando tenemos una liquidez, vamos a ponerlo en el gráfico si queréis, si tenemos liquidez, mira, por ejemplo, un ejemplo muy bueno fue el mínimo de aquí, que de hecho lo estuvimos comentando en el grupo, me acuerdo que no sé si era con Willy, con quien lo comenté. Tú, Juan, me paras en cuanto lo tengas y lo vemos, ¿vale? Pero fijaros como el precio tenía aquí, esto son unos sell stop, ¿vale? Es decir, esto lo que era una zona de liquidez, sell stops, y tenía justamente este mínimo aquí que coincidía con este, ¿vale? ¿Qué hace el precio? El precio viene, fijaros cómo cierra el día
con la mecha por encima bueno, el cuerpo cierra por encima de este punto clave, de este nivel clave, y después el precio sube, ¿vale? Fijaros cómo lo hace en todas las ocasiones, es decir, aquí en esta de aquí tenemos justamente lo mismo. El precio cierra, el cuerpo de la vela cierra por encima, por debajo de un nivel clave, cae, ¿vale? Aquí tenemos que me deja otro máximo, el precio cae, ¿vale? Me vuelve a suceder lo mismo aquí, y el precio cuando llega aquí, lo mismo, cierra por debajo del nivel clave y para abajo otra vez, ¿vale? Y esto es como se mueve en muchas ocasiones el precio. En Bitcoin pasa una cosa que es uno de los motivos por los que no opero ICT como tal en cripto, es porque de repente entran estos movimientos parabólicos y no hay mucho que analizar en cuanto a estructura, ni a liquidez, ni nada, porque lo que entra es muchísima demanda en el mercado, mucha fuerza compradora, y el precio se dispara y no hay muchísimo que analizar. Sin embargo, en consolidaciones sí que creo que funciona bien, y de hecho hemos estado abriendo cortos en el grupo. Concretamente García está abriendo cortos en algunas altcoins, en algunas Dino Coins de las que le gustan a Juan, para cubrirse con estos cortos, de lo que hablaremos ahora, ¿vale? ¿Lo tienes ya ahí, Juan? Ya te he dado a compartir por ahí. Vale, voy a dejar, bueno, en verdad podemos ver la tuya, creo, viendo la mía también. A ver, voy a dejar de retransmitir yo para que no haya ningún problema. ¿Lo estáis viendo? A ver. A mí de Juan no me carga ya, a mí tampoco. ¿Puedes dejar de compartir, Juan, y volver a compartir? Que igual al haber puesto las dos, dale otra vez, ahora vuelve a compartir. Porque no sé si era cuestión de estar las dos. A ver. Ahora sí, vale, perfecto. Ya lo tenemos, sí. Ya imagino que lo veis todo, ¿no, chicos? Vale, perfecto, ya lo tienes, Juan. Cuando quieras. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve perfecto. Sí. Bueno, pues nada, como comentabas, la liquidez se suele concentrar en zona clave. Al final, los soportes y la resistencia clave va a ser donde se concentra toda la liquidez, ¿vale? O sea, yo siempre digo que esa herramienta está bien utilizarla, pero al final, o sea, de alguna manera se va a repetir la información clave que tú obtienes de trazar tu línea y soporte clave, ¿ok? Entonces, se ve que por aquí, por debajo de los $60.000, sobre los 58 por ahí empieza a haber más liquidez. Eso quiere decir, porque por ejemplo, si ahora estamos en 60.700 más o menos, lo más probable sería que el precio bajara un poquito, menos un poquito, hasta los 59, 58.000 para recoger esa liquidez. Esa liquidez normalmente se compone de... o sea, la mayoría de esa liquidez son los stop loss de la gente que va a largo aquí en esos niveles, ¿vale? Y aquí arriba al contrario. Entonces, lo más probable sería que el precio bajara a recoger esa liquidez. Eso se hace sobre los derivados, ¿ok? En este caso es el perpetuo de Binance, como se ve aquí. Al final es el que más liquidez tiene del mundo. Y digamos que todos o la mayoría de perpetuos de los demás exchanges siguen el precio de Binance. Por ejemplo, en BitMEX el precio sigue un índice que se compone de diferentes precios de otros exchanges. De hecho, el precio de BitMEX no influye para sacar el precio que se hace trading en BitMEX. No sé si se entiende, pero el que mayor peso tiene es el precio de Binance. Vale, y digamos que así se esto yo creo que sí. Lo digo porque cuando... Di perdona, Sí. Continúa. Claro, lo digo porque cuando la gente vaya a mirar un de liquidez como usar, cuando vaya a mirar ese tipo de mapa, que se fije, que lo mire sobre todo pues, de Binance, que es el que más liquidez tiene, el que más volumen tiene en ese momento, que esa va a ser la referencia, porque luego hay mapas de otros exchanges que quizás no sean tan relevantes.
Eso es, y creo que es muy importante esto. A mí este tipo de mapas me gustan y también los miro con cierto recelo por el hecho de que al final creo que, como ha dicho Juan, estos son órdenes bueno, son órdenes límite en este caso y que se pueden retirar, ¿vale? Como tal. Esto, por ejemplo, que aparece en rojo que tiene Juan ahí, que está cerca de los 48.000, que es una zona de muchísimas órdenes, al final eso puede cambiar en apenas unos minutos. Pero sí que es verdad que como referencia está muy bien para tomarla. Y es verdad una cosa que me ha gustado mucho y me parece la verdad que muy, muy justo, que creo que es bastante raro que los exchanges lo hagan así, que es el hecho de que muchos de que BitMEX concretamente coja como si fuese un índice ponderado el precio de Bitcoin y lo coja en función de los diferentes exchanges. Al final así lo que estás haciendo es literalmente siendo lo más justo posible, porque en muchas ocasiones lo que hacen otros exchanges y es una putada, pero es mala praxis en sí, porque como tienen sus propios market makers, se encargan ellos de subir y bajar el precio en función de lo que le parezca conveniente, para que al final, como nosotros los traders somos su contrapartida, pues y ellos son los que pierden o ganan en función de nuestras operaciones, pues lo dicho, pueden aumentar el spread, bajar, ampliarlo, disminuirlo, que el precio llegue a una zona o no llegue, y eso al final acaba siendo en nuestro detrimento, la verdad. Entonces, bueno, dame un segundo, chicos, porque sigue comentando esto Juan. Comenta esto, Juan, un momentito, que voy a hacer una cosa. Sí, es como tú dices, BitMEX tiene la ventaja de que en ese aspecto es todo muy transparente y tú, de hecho, si te vas a cualquier contrato en BitMEX vas a ver cómo se calcula el precio, décima a décima, de dónde sale todo. Y seguramente, diría yo, y no porque esté trabajando ahí, en ese aspecto tiene el contrato más completo que pueda haber en el mercado, o uno de los más completos, digamos, ¿vale? Perdonad que siempre tenía aquí a un compañero del hostel con la música a toda leche. Sigue Juan, perdona, que ha comentado justamente ahora que queréis algo y estabas contestando. Era eso solamente, chicos. Y nada, decía que en otros changes lo que pasa, voy a poner el caso de ese tipo de changes que listan que emite cualquier shitcoin, ¿vale? Esa que tienen listados cientos, miles, o no sé cuántos proyectos tienen. Lo que ocurre es que, a ver, evidentemente el volumen que se dice tener de esos proyectos no es real, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Para que en un par haya volumen y haya liquidez, tiene que haber market makers, ¿vale? Los market makers al final lo que llevan es un negocio para adelante. Los market makers no pueden hacer magia. Si hay un proyecto que no tiene demanda, tampoco pueden crear la liquidez de la nada al 100%. Entonces, ¿qué hacen esos tipos de exchanges que ni siquiera tienen market makers que les interese meterse en esos pares que tienen listados? Porque ellos mismos son los market makers. Ellos son sus propios market makers, crean un volumen que es de mentira, o sea, no es un volumen real. Pero claro, al final, lo que hace un market maker en parte es cubrir las posiciones que compra y vende. O sea, tú, si eres un market maker y los retailers quieren comprar o vender tus posiciones, pues tú tienes que comprar o vender. Pero al mismo tiempo tienes que hacer un hedging de esas compras y ventas. Un market maker no siempre quiere comprar y vender en un punto determinado, pero tiene que hacerlo. Entonces, cuando compra y vende posiciones en niveles que no quiere, lo que tiene que hacer es un hedging de esas posiciones. ¿Qué ocurre si el market maker es al mismo tiempo el exchange? Al final, el exchange y el market maker está jugando en contra del trader. Eso, si eres un trader retail que va a vender una posición de $50, te da igual. Pero si eres un trader avanzado, rentable en el largo plazo y que mueve mucho volumen, pues tarde o temprano vas a tener una movida con ese exchange. Y para decir un nombre diré, por ejemplo, el MEX, ¿okay? Que seguramente todos estamos pensando en ese. MEX te da acceso a cualquier tipo de proyecto, ¿no? Bueno, es seguramente el exchange que más proyectos lista. Pero claro, el volumen que hay en esos proyectos no es real y bueno, ya ha habido casos en Twitter de traders rentables que tienen ese problema, que
empiezan a rentabilizar, pero en cuanto el exchange se da cuenta de que son rentables, pues le corta. O sea, le corta de alguna manera la cuenta, se la congela, empiezan con ese certificado tontado que te hace la vida imposible, ¿no? Por eso es importante, cuando se elige un exchange, es importante entender cuál es el modelo de negocio que hay detrás, ¿ok? Sí, yo creo que el retailer, sobre todo el que se tome eso del trading en serio, vaya a largo plazo y mueva cantidades considerables, o sea, tener en cuenta las comisiones que cobra el exchange es importante, pero hay que tener en cuenta también cuál es el modelo de negocio. Es decir, si un exchange cobra unas comisiones quizás que sean más altas que otras, pero está sobreentendido que se sustenta de las comisiones que hay que cobrar simplemente, de que no jueguen contra los seres y de que lleva operando muchos años, pues quizás eso sea un punto a favor. Eso es algo que es importante porque al final, pues bueno, creo que el problema es que cuando, y ya nos ha pasado en la comunidad, de hecho, no sé si ha habido algún caso, el mío en concreto, y a García le pasó también, no voy a decir el nombre del exchange, pero también el otro día hablando con él me dijo que no lo usase, porque directamente lo que pasaba era que enviabas fondos, ya no estoy hablando de solamente trading, sino enviaba fondos, y yo personalmente llego a estar con bastante dinero congelado durante un día, lo cual no hace ninguna gracia. ¿Qué pasa? Que bajo mi punto de vista, si esto sucede durante épocas como ahora, que ha estado la liquidez pues bueno, en un momento dulce, que ha habido un montón de intercambios, que hay un movimiento muy claro y sobre todo muchísima gente interesada en cripto. Si esto sucede ahora, cuando llega un bear market de verdad, cuando vuelvan a caer todas las altcoins un 80%, bueno, que ya han caído bastante algunas, pero cuando caiga Bitcoin de verdad y el resto se hundan, sí que eso es un problema de verdad, porque si tardan en procesar retiros o depósitos ahora, no me quiero imaginar después. Entonces siempre, ya lo sabéis chicos, el tema de los exchanges, que cuando pues son exchanges que te listan absolutamente todo, todas las gemas y demás, tened en cuenta que, por ejemplo, y esto pasó, ¿no?, también en el grupo, recuerdo, ¿no?, si no recuerdo mal, alguien del grupo compró un MT en ¿dónde fue? Lo compró en un exchange, en un CEX, y se comió, como no había liquidez, como la liquidez que ellos al final, al listar absolutamente, bueno, listar muchísimos tokens, tienen que diluir mucho su liquidez y no pueden tener, al ser ellos los propios market makers, tienen que tener la liquidez justa para poder listar nuevos proyectos. ¿Qué pasó? Pues que entró al mercado y lógicamente la liquidez que había era muy poca y subió el precio un 8% o un 10%. Eso al final es lo que te cobra te hace arbitraje el propio exchange. De los sándwiches que hemos hablado muchas veces que pasan en Ethereum y en Solana y demás, que tú vas a ejecutar una transacción, se queda en la mempool, y cuando se queda en la mempool hay un bot, un MEP, que lo que hace es atacar eso, comprar cuando tú vas antes de que tú compres, subiendo el gas, y vender después más caro, y tú quedarte en medio. Pues eso lo hacen también en exchange, para que veáis, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenéis que tener, no lo hacen de esa misma manera, pero al ser ellos la contrapartida, pues ellos lo que hacen literalmente es que te están vendiendo a un precio mayor, y luego lo pueden comprar en un exchange, o sea, en un DEX a un precio menor. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale, chicos? Coinex no tiene liquidez, las altcoins de baja capitalización no tienen liquidez de los exchanges. No, es que es así. Deben poner orden de compra total. Eso siempre, chicos. Igual que yo Forex siempre lo he dicho, de que hay que entrar a mercado para evitar, o sea, para coger los movimientos, pero es que en cripto no. En cripto en muchas ocasiones entrar al mercado supone que comerte un deslizamiento brutal. Maga, por ejemplo, en MEX lo observo siempre respecto a Uniswap, Ethereum, y siempre está bastante más cara. Claro, es que es así. Está más cara y porque ellos mismos hacen arbitraje. Tú la estás vendiendo más, te la compran más. Bueno, y ellos encima, cuando tú compras y entras con mucha cantidad, eso, al final mueves mucho el precio y ellos aprovechan de ese tipo de situaciones. Pero bueno, por eso digo que hay que tener siempre mucho cuidado. ¿Te parece, Juan, si pasamos ahora al tema de operar con operaciones con futuros, cómo podemos aprovechar este tipo de herramienta en el mercado y demás? Si quieres comentarlo tú un poco para que la gente entienda qué diferencia hay entre spot, futuros, margin y demás. Sí, claro, por supuesto. A ver, en cripto hay dos tipos de productos principales, ¿vale? Está el spot, ¿de acuerdo? Que básicamente comprar la criptomoneda que tú quieras, y es donde la mayoría de usuarios, pues inversores al principio acuden, ¿no? Tú vas, compras
moneda solo puedes ir al álbum, es decir, solo puedes comprar y luego solo puedes vender si tienes esa criptomoneda en tu poder, ¿no? Se puede hacer a través de un DEX o a través de un CEX, pero en principio es básicamente lo mismo, digamos, es decir, incluso si tú lo haces a través de un CEX, esa criptomoneda pasa a ser de tu propiedad, digamos, y si quieres luego la puedes pasar a tu usuario, ¿no? Descentralizado. Y luego, aparte del spot, tenemos una serie de derivados, ¿vale? Derivados son productos de trading que se ofrecen y que cotizan, digamos, alrededor, en torno a un activo subyacente, ¿ok? Tú lo estás comprando a nivel de ese activo subyacente, pero estás jugando con el precio. Ese activo es subyacente. Dentro de los derivados cripto, los más populares, los que más volumen tienen son los futuros y los perpetuos. Aquí suele haber normalmente un poco de confusión porque la gente suele llamar a los perpetuos futuros, para la gente todo lo que no es spot es futuro, ¿vale? Pero no es exactamente así. Los futuros, la principal diferencia es que los futuros tienen un contrato de vencimiento, ¿vale? Los contratos suelen ser a 3, 6 meses, etc. Por ejemplo, en BitMEX, si te vas a Bitcoin, creo que hay 4 contratos de futuro. Cada uno vence, creo que son cada 3 meses. Algo así. El precio refleja el precio del activo subyacente, aunque suele ser un poquito más alto. Eso es porque el mercado, en principio, pues, digamos que predice que el precio de ese activo en el futuro sea algo mayor, ¿vale? Y luego tenemos los perpetuos, que como su nombre indica, pues es parecido a los futuros, pero no tiene vencimiento. O sea, tú puedes dejar una posición, un perpetuo abierta todo el tiempo que quieras, siempre que no te toque y siempre que no te liquiden porque tenga muy alto apalancamiento o no te toque tu stop loss, la posición va a quedar abierta siempre, ¿vale? La principal ventaja que tiene los futuros es que normalmente tienen más liquidez, porque, como he comentado antes, si en BitMEX tenemos 4 contratos de futuros para Bitcoin, de perpetuos, solamente tenemos uno. Bueno, tenemos 2, porque uno tiene margen en USDT y otro tiene margen en Bitcoin en sí. Pero ya no son 4 contratos diferentes. Tienes 4 contratos diferentes, al final la liquidez se diluye, digamos. Y aparte también pues, hay traders que no quieren cerrar su posición, o sea, que no quieren que cuando llegue la fecha de vencimiento se le cierre la posición. Por eso, para el típico trading que hacen para el típico trading de derivados que hacen los retailers, yo creo que los perpetuos es bastante mejor. O sea, tiene una serie de ventajas. En ambos se pueden conseguir apalancamientos altos, dependiendo del exchange. Bitcoin está a 100x Bitcoin y Ethereum, en otros pares se da menos. Ese apalancamiento no tiene coste, eso es algo que la gente normalmente se confunde un poco. Si tú te apalancas 10x o 50x en futuro perpetuo, el exchange no te va a cobrar una comisión, digamos, una especie de interés por apalancarte de manera similar a como se hace cuando coges un préstamo, ¿vale? Eso no funciona así. Lo único que existe es, pues, las comisiones, por supuesto, la que tú tienes que si es sobre el volumen total de la posición que abres, no es el colateral que tú pones. Y luego en perpetuos se paga un interés, son las tasas estas famosas tasas de interés que se analizan mucho porque básicamente dan información sobre el sentimiento de mercado. Pero estas tasas de interés no se pagan al exchange, sino que estas tasas de interés la pagan los alcistas a los bajistas o los bajistas a los alcistas, dependiendo de cuál sea el sentimiento del mercado. Eso básicamente funciona así porque tú, cuando tienes un perpetuo, imagínate que el spot de Bitcoin vale a 60.000, como es ahora. Tú lo que quieres es que el contrato de ese perpetuo valga alrededor de 60.000, obviamente, ¿no? No tendría sentido que el precio fuera totalmente diferente al de Bitcoin. Entonces,
¿tú qué haces? Que si hay mucha gente alcista en ese momento, lo que tienes que darle un incentivo a la gente para que meta shorts, ¿vale? ¿Cómo se da un incentivo para que la gente meta shorts? Pues haces la gente que meta longs le pague una tasa de interés a los que meten shorts. Pero son esos mismos traders los que le están pagando esa tasa de interés, no es el exchange. Entonces, en perpetuo tú puedes, o sea, puedes tener que pagar una tasa de interés o recibirlo, dependiendo de cuál sea el sentimiento del mercado. A ver, ahora justo, estaba justamente escribiendo ahora... vale, justamente. Eso lo que explica Juan es importantísimo y lo he dicho muchas veces, que las funding rates sí que hay que tenerlas en cuenta, sobre todo cuando estamos en épocas de mucho FOMO, que yo creo que Juan estará de acuerdo conmigo. Cuando estamos en épocas de mucho FOMO, que ahí el mercado solamente está en modo only up, ¿vale? En easy mode, que solo sube y sube. Lo que acaba sucediendo es que la gente, como solamente ve que sus altcoins y sus portfolio en general sube, tienden a apalancarse por ese FOMO, por esa euforia que sienten. ¿Qué pasa? Al apalancarse tanto, hace que el precio de futuros cree no converja con el precio de spot. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que los exchange empiezan a pagar funding rate positivas a los que van en corto, para que la gente para lo que ha comentado Juan, para que la gente empiece a abrir cortos y que así el precio de futuros y el de spot acabe convergiendo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta siempre que cuando veamos funding rate muy altas y el mercado esté subiendo mucho, lo que se va a producir en un momento, de un momento a otro, es que va a haber un long squeeze seguramente. ¿Qué significa esto? Que todos los largos, en este caso lo que se va a producir va a ser un short squeeze. Un long squeeze, que significa que todos los que iban en largo se van a ver liquidados. ¿Por qué? Porque va a haber un movimiento, se empieza a liquidar, se empieza a apalancar la gente, empieza a apalancarse más, mucha gente empieza a poner órdenes de compra. En el momento que el precio cae con fuerza, pensad que tú has abierto una orden apalancada, y al abrir una orden apalancada, para tú cerrar esa orden apalancada tienes que vender, ¿vale? Porque te lo ha dejado prestado el exchange. Por tanto, cuando el precio cae y te liquidan, tú lo que estás haciendo en realidad es vender. ¿Qué sucede con eso? Pues lo que entramos es una espiral de ventas, donde cada vez que el precio cae más se siguen liquidando posiciones largas y por tanto se venden más Bitcoin a mercado. Y al producirse esto, pues eso es una espiral de la muerte, por así decirlo, donde el precio nada más que hace caer, ¿vale? Entonces, esto es... lo dicho, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando estemos en una... Cuando no veáis que hay ningún problema, cuando digáis, pues que todo mi portfolio solamente hace all time high día tras día, ahí sí que hay que revisar este tipo de cosas, porque son las que nos va a poner un poco sobre aviso para igual dejar de... igual quitarnos un poco de apalancamiento de encima y estar tradeando más tranquilos. Yo lo he dicho, el apalancamiento no lo utilizo, yo no utilizo un apalancamiento brutal en muchas de las ocasiones porque no me siento cómodo con él. Yo te recomendaría que utilizases un apalancamiento que, ese es otro tema a tratar, que el apalancamiento no es igual es decir, que tú utilices un apalancamiento por 100 no significa que vayas a arriesgar todo tu capital, simplemente que tu stop loss se tendrá que estrechar para tú seguir utilizando tu unidad de riesgo, es decir, tu R, ¿vale? Pero estos son temas de trading un poco más complejos, aunque sí que deberíamos tratarlos, ¿vale? Es decir, cuando veáis a alguien apalancado por 100 o por 50, no penséis que automáticamente es un loco y está simplemente entrando un poco a gamblear, ¿vale? Puede ser que simplemente haya su unidad de riesgo le permita que con ese stop loss le permita poner un apalancamiento mayor, ¿vale? Es raro que se pueda poner un stop loss decente con un apalancamiento muy muy grande, pero bueno, eso ya es cuestión de verlo en otro tema. Mira, justamente lo que pasa de Pedro ahora González es justamente lo de las funding rate, que a ver cómo estaban. Ahora había funding rate negativas, lo he dicho, por eso lo he puesto. Y si puedo explicar el tema un poco, ¿vale? Lo que tenemos, vamos a verlo. Tenéis arriba Bitcoin Funding Rate, ¿vale? De todos los exchanges. Tenéis el precio en USD, ¿vale? Que lo tenéis en el eje aquí de la derecha, ¿vale? Y tenemos las funding rate positivas y las funding rate negativas, ¿vale? Funding rate positivas en verde, funding rate negativas en rojo. ¿Qué es lo que hemos tenido? Que durante toda esta caída
que esto está del precio, está desde los 74.000, que fue el all-time high, si os fijáis. Fijaros sobre todo en el extremo izquierdo del gráfico, ¿vale? Fijaros hasta qué pico llegó justamente, donde coincidió el máximo histórico que hemos vivido en este ciclo, ¿vale? Fijaros cómo estaban las funding rate positivas. Estaban en un punto brutal, o sea, estaban altísimas. ¿Por qué? Porque había un apalancamiento enorme por parte de los altistas, y lo que tenían que hacer los exchanges es pagar ese en el eje que estáis viendo, verde como tal, ¿vale? En los picos verdes que estáis viendo, lo que estaban haciendo los exchanges es pagar a los que abrían posiciones cortas, pagarles una barbaridad. Estamos hablando de que les llegaron a pagar hasta 0,12, 0,15, sí, un poquito, 0,14 más o menos, 0,14% sobre su posición, ¿vale? Lo cual es mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque había en esos picos de ahí, lo que había era muchísimo apalancamiento, y el precio de Bitcoin, de spot y de futuros se había desconvergido muchísimo, ¿vale? Había una descorrelación brutal, y por tanto tenía que corregirse. Y fijaros lo dicho, justamente cómo coincide el all-time high de este máximo de este ciclo con estos funding rate tan positivas. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Que es justamente esto, yo creo que es a lo que se refería Pedro. A medida que ha ido cayendo el precio, si os fijáis, lo que ha ido bajando es las funding rate, ¿vale? Han ido cayendo hasta niveles niveles cercanos a cero. Y ahora lo que estamos viendo últimamente es que han llegado a haber picos negativos de funding rate, donde se están pagando a los traders largos para que abran posiciones, y es lo que imagino que se querría referir Pedro con esta imagen de aquí. Sigue siendo un mercado donde ahora mismo, si os fijáis, predomina las funding rate positivas, y donde se está premiando a la gente que abre todavía posiciones largas, pero bueno, cortas, perdón. Pero estos primeros indicios, estos primeros picos que vemos aquí, puede ser el inicio de que empezamos a ver un mercado donde al lateralizar tanto o consolidar a la baja, pues veamos que se empiezan a pagar a los traders que van que abren largos, ¿vale? A ver, el precio futuro se pone bastante alto al spot real porque los exchanges incentivan. No, la descorrelación que existe entre el precio spot y el precio futuros, ¿vale? Batanic, es causada porque hay mucha gente que se apalanca, ¿vale? Cuando se produce un apalancamiento muy fuerte en los exchanges, ¿vale? Lo que sucede es que al final son mercados diferentes. El Bitcoin es el activo subyacente, ¿vale? Es decir, que los activos, los derivados, como pueden ser los futuros, margin y demás, tienen que seguir ese precio. Pero ¿y cómo lo siguen? Pues bueno, hay diferentes mecanismos. La cuestión es que cuando no consiguen seguir ese precio, lo que hacen los exchanges para que el precio vuelva a converger, que es el fin principal, es abrir pagar esas tasas, ¿vale? Cuando el precio se desconverge mucho y hay muchísima descorrelación, lo que tienen que hacer los exchanges es que los traders que abran posiciones en corto, los traders que abran posiciones en largo, paguen a los que abran posiciones en corto, incentivando así a que la gente se posicione en corto, ¿vale? De esta manera, ¿qué pasa? Que al incentivar que la gente se posicione en corto, lo que se está haciendo es un mecanismo para que converja el precio, porque la gente lo que va a decir, hostia, me está pagando el exchange por abrir una posición, me está pagando X, ¿vale? Y si tienes posiciones grandes, lógicamente para una posición de $1.000, no, pero para la gente que tiene muchísimo capital, lo que hace es abrir posiciones cortas, y el exchange le paga por eso, le paga con un interés, ¿vale? Una tasa, un interés como tal. Yo está bien, o sea, un día lo podemos tratar bien. Miraos igualmente el hilo que os he compartido arriba, porque está explicado y lo vais a ver bastante mejor, yo creo. Comenta, Juan, si quieres esto, y lo vamos respondiendo a las preguntas. Sí, o sea, lo que comentó sobre un par de apuntes sobre la gráfica que se ha compartido aquí de Pedro, ¿no? Sí. Se haga una idea en esos picos que se muestra allí, lo que se da a la gente que entra en cortos es alrededor de, o sea, en ese momento fue alrededor de un 100% anual. O sea, eso quiere decir que si, por ejemplo, los bonos ahora creo que están sobre un 4% o algo así, ¿no? Un 4 o 5%, pues el incentivo que habría meter un basis trade que se llama, que es cuando tú simplemente metes un corto en perpetuo, por ejemplo, y compras spot al mismo tiempo. Lo que quieres ganar es la tasa de interés. Te da igual cómo se mueva el precio de Bitcoin, eso te da exactamente igual. Tú no quieres ese tipo de riesgo, pero quieres cazar la tasa de interés, ¿no? Entonces, o sea, que haya un 100% anual en cualquier tipo de activo con un riesgo muy bajo, pues
no tiene mucho sentido, ¿no? Eso quiere decir que, evidentemente, eso no dura mucho. En el pasado bull market creo que se llegaron a una tasa de, creo que fue un 200 o un 300% anual. Creo que fue una barbaridad. También en el pasado bull market había mucho más apalancamiento que en esto. Entonces, eso se fue un poco de madre. Pero sí, como comentas tú, eso suele ser una señal de que, o sea, cuando la tasa de interés está muy alta, pues suele ser un poco peligroso en el sentido de que pues, hay alta probabilidad de que el mercado corrija. Y cuando las tasas de interés están bajas, pues es indicador de lo contrario, de que el mercado puede haber tocado un fondo, ¿vale? Puede haber, como siempre, un, un indicador. Y que queríamos saber aquí en la plataforma de BitMEX, la tasa de financiamiento que se tiene ahora mismo, que es un 0,0048%, esto es cada 8 horas. En BitMEX se paga o se da esa tasa cada 8 horas, ¿vale? Creo que todos los exchanges hacen más o menos lo mismo. Entonces, para calcular la tasa de un día habría que multiplicar eso por 3 y luego el resultado por 365 para calcular la tasa anual. Y esos son los datos que miran los traders que hacen ese tipo de trades. También otra cosa, no tenía el micro activo. También otra cosa que hacen, que es a través del arbitraje, pero eso lo tratamos en otro día. Es decir, en el momento que se empiezan que empiezan a haber divergencias entre los precios de los diferentes exchanges, lo que hay es pues personas comprando en unos exchanges y vendiendo en otros automáticamente con bot. Pero eso lo veremos otro día. Hay una cosa que me llamó la atención en BitMEX y la cuestión es que, si os fijáis, que es una cosa que juega a su favor y en su contra. Porque la cuestión es que, si os fijáis, en el resto del chain lo que buscan es simplemente pues, que el trader que la interfaz sea muy muy intuitiva, es decir, que lo que quieren es gente muy muy retail, que sepa comprar y vender rápidamente y así y que no tenga que pensar mucho. Esto en BitMEX cambia bastante, es bastante diferente, porque sí que es un poco más compleja la plataforma, ya que está un poco más enfocada en traders más, no más profesionales, pero sí que, pues, bueno, que por lo menos sean un poco más estrictos en cuanto a conocer todo lo que tienen a su disposición, y al final, pues creo que esto dice mucho de una plataforma. Cuando tú ves una plataforma, creo que tienen que ser intuitivas, eso siempre, pero hay algunos CEX que lo que hacen es literalmente simplificarlo tanto que no te dan opción. Mira, para que os hagáis una idea, en Bitmart el otro día cerré 4 pestañas que no quería y luego las quise volver a abrir. Pues nada, que no podía, que tuve que hablar con el servicio técnico porque no tenían esa opción siquiera. Imaginaos, es decir, cerré el gráfico y demás, y el order book y tal, y no hay manera de volver a ponerlo. Pero bueno, vamos a hablar un poco, si te parece, porque a mí una de las cosas que más me interesa es el tema de abrir cortos en cierto momento, como por ejemplo puede ser ahora, para proteger las bolsas de spot, ¿vale? Que no sé si es una estrategia que utilizarás tú, Juan, o qué será lo que utilizas tú en concreto, pero a mí es una estrategia que sí que me gusta y que de hecho la quiero tratar con la comunidad. Y no, yo personalmente no la utilizo, ahora estoy trabajando en otro tipo de estrategias, sobre todo para el bear market, pero como tú dices, eso es utilizado por muchos traders y es aconsejable incluso. O sea, al final yo creo que cualquier trader tiene que tener un tipo de estrategia para cuando el mercado vaya a la baja, ¿ok? Cuando empezamos en el mercado bajito o cuando se llegue a niveles claves, simplemente abrir una posición en corto para cubrirlo. Si vemos aquí, por ejemplo, ¿se ve la gráfica de Bitcoin? Sí, justo. Sí, perdona, se ve que tiene el micro silenciado, se ve. Bueno, vale, pues básicamente, o sea, así, la puedes ampliar más si quieres, ampliar rápidamente. Dale si quieres al ampliar justamente en el gráfico ahí, igual, así. Y así lo vemos mejor porque más que nada para el vídeo YouTube de después. Ahí está, Vale, yo ya lo tengo aquí perfecto. A ver, aquí estamos en un rango, ¿no? Ahora, una vez ha pasado, todo es muy fácil hablar, claro, pero básicamente cuando tú llegas a niveles clave, en este caso los $74.000, pues
se entiende que sobre esos niveles, si aquí has tocado ese nivel y luego el precio baja y vuelve a subir a ese nivel, se entiende que aquí hay una resistencia fuerte, ¿no? Entonces tú lo que puedes hacer aquí, por ejemplo, para cubrirte es abrir una posición en corto, una posición que sea pequeñita, eso tienes que hacer tú el cálculo de cuánto sería el, la cantidad total, ¿vale? Para que si el precio de Bitcoin aquí baja, que hay probabilidad de que lo haga, digamos que hay una probabilidad alta, pues de alguna manera te cubra esa pérdida que tú puedas tener por otra parte en tu portafolio, ¿vale? Tú puedes tener un portafolio, imagínate, tú puedes tener un portafolio 100% de spot y no ser un trader de futuro, ¿vale? No hacer trading de derivados en absoluto, pero puedes utilizar esa técnica, por ejemplo, para cubrir una posible pérdida en tu portafolio de spot, aunque sean pérdidas temporales. Si Bitcoin baja de 74 a 60.000, pues estamos viendo cómo están sufriendo las altcoins ahora. Si tú hubieras abierto una posición corta aquí, pues en parte hubieras amortiguado esa pérdida, ¿no? O hubieras tenido cash de sobra extra para luego comprar aquí pues otras altcoins o Bitcoin o lo que sea. Por eso tú no tengas convicción para, para cuando luego el precio vuelva a subir, ¿no? Entonces eso sería lo que hacen muchos traders, es la manera más sencilla, digamos, de explicarlo, pero como digo, es importante calcular cuál es el tamaño de esa posición. O sea, hay que ver cuánto perdería, porque claro, otra vez que hagas en corto aquí, tienes que tener tu stop loss. Entonces, tendrás que ver desde tu entrada a tu stop loss cuánto perdería potencialmente esa pérdida, o sea, esa pérdida se tendría que ver como un coste, ¿vale? Es como si fuera un seguro. Tú compras un seguro, como tú compras un seguro de salud, ¿no? Tú lo compras, pagas un dinero por si acaso te pasa algo, ¿vale? Entonces tú aquí entras en una posición y digamos tu stop loss es el seguro que pagas, ¿vale? El seguro que pagas por si el precio luego baja. Tú no sabes si va a bajar, evidentemente. Si luego no baja y sube, pues nada, perfecto, tu portafolio va a seguir apreciándose y tú vas a pagar ese poquito por ese seguro que había contratado, digamos. Si el precio baja, pues digamos que reclamas el seguro y te dan este cash extra, digamos. Así funciona un poco esa estrategia de cobertura. Esto, ahora sí, esto es, nos hace una idea de lo importante que es, porque lo dicho, al final mucha gente se dedica solamente a comprar en spot y al comprar solamente en spot se pierde este tipo de estrategias en las que, lo dicho, no hace falta apalancarse ni sobre todo sobreapalancarse y al final quemar la cuenta. Se trata de simplemente estrategias para que en el momento que caiga el mercado, tener, como dice Juan, ese cash extra que al final, pues eso, tú si confías en el largo plazo de que el precio va a volver a subir, vas a recuperar por otro lado y lo que estás consiguiendo simplemente es liquidez, ¿vale? Yo personalmente recomiendo siempre que no utilizar un stop loss muy con mucha, o sea, con muy poca amplitud, porque al final tenemos que tener en cuenta que esto no es Forex, que esto no son índices y la volatilidad aquí está a la orden del día y un mechazo fuerte te puede echar. Es verdad, y otra de las cosas que creo que es importante es que tú, Juan, sí que operas más altcoins. Tú sueles tocar, porque creo que para hacer esta estrategia lo mejor que se puede hacer es a través de Dino Coins, ¿vale? Con Dino Coin nos referimos a estas monedas del ciclo anterior que se han quedado ya bastante obsoletas. De hecho, ayer o el otro día sacó Forbes una lista en donde incluía Cardano y demás, y que la verdad que razón no le falta a Forbes. Abrir posiciones cortas en este tipo de monedas, que además están listadas en todos los exchanges, creo que es lo mejor que se puede hacer. ¿Por qué? Porque son monedas que no han tenido su momento y que en cuanto el mercado corrige, la gente se sale despavorida. Y por tanto, ese 5% que estamos viendo ahora en Bitcoin, pues lo vemos en ADA, en DOT y demás, muchísimo más acusado, la verdad. Se hace en BTC y Ethereum con... Ah, mira, justo, no había visto el comentario, Sakata, perdón, y justamente te respondo a eso. Creo que bajo mi punto de vista, Juan, no sé qué opinión tendrás tú, pero bajo mi punto de vista es más rentable hacerlo. Si tú crees que Bitcoin va a caer, lógicamente las altcoins van a sufrir más, entonces esta estrategia sale más rentable hacerla en altcoins, bajo mi punto de vista. No sé si, Juan, tú tendrás la misma opinión, pero yo creo que es lo idóneo, lo mejor.
Sí, sí, o sea, al final lo que tienes en la altcoin son más volatilidad, ¿no? Entonces, eh, siempre que ajustes tus stop loss bien, porque también un mechazo de una altcoin hacia arriba puede ser más fuerte que en Bitcoin, ¿no? O sea, hay que tener eso en consideración. Pero si tú vigilas una Dinocoin, como tú has comentado, que haya estado fuerte, sobre todo las que están más fuertes, las que han estado, las que han estado estando más fuertes en los últimos días o semanas, son las mejores para entrar en un corto potencialmente luego, ¿no? Si sube más, luego también puede bajar más, entonces se puede aprovechar más esa volatilidad. Luego también hay otro tipo de estrategias un poco más avanzadas. O sea, se puede entrar corto y largo a dos altcoins al mismo tiempo, sea, preveyendo que una vaya a bajar más que otra, por ejemplo. O al contrario, se puede entrar, o sea, dependiendo de si tú crees que una altcoin va a subir o bajar más que otra, entras, o sea, por ejemplo, tenemos Cardano y Solana, ¿vale? Entonces, tú piensas que Cardano va a bajar más que Solana en una corrección, ¿vale? Pues lo que haces es que entras en corto en Cardano y entras a largo a Solana, ¿vale? Ahí, así lo que te quita es el riesgo de mercado. Es un spread trade que se llama bueno, en otro mercado. Aquí en cripto, la verdad es que no sé cómo se llama, supongo que igual. Entonces, lo que hace es que luego, si efectivamente Cardano baja más que Solana, pues tu posición, o sea, tu posición va a ganar porque ha entrado en corto en Cardano y en Solana a largo. Aunque luego, para hacer eso hay que tener varios tipos de consideraciones. Por ejemplo, hay que tener que calcular la volatilidad de ambas monedas, compararla, etc. Eso es un poco más complejo. Pues, pues esta estrategia no la conocía yo, no la había tenido nunca en mente, pero la verdad que está bastante interesante. Yo creo que, no sé si que habrá muchísimo interés en hablar de estos temas. A mí me parece bien, no sé si José Juan, igual te pongo en un compromiso, más que nada por la hora que es, pero hacer otro directo, porque eso lo suelo hacer de una hora, que los directos con invitados y demás, a modo de charlando y demás, pero creo que se puede hablar mucho de estos temas. A mí el trading es lo que me encanta y creo que podemos hacer otro directo hablando de estos temas en un futuro, porque yo creo que por lo que he visto de comentarios en la comunidad y demás, le interesa bastante y al final esto se trata de ganar dinero en largo o en corto. Por tanto, este tipo de estrategias son las que más nos van a ayudar. Y al final, lo dicho, si tenéis convicción en una altcoin en el largo plazo, no significa que no la podéis sortear en el corto plazo, cubriéndoos de esa posible pérdida, ¿vale? Que simplemente esto que os estamos diciendo, ahora hecho con futuros, no es más que, por ejemplo, lo que hicimos en la comunidad cuando comentamos que vendíamos NMT en 9,5. Miradla ahora donde está en 5 y algo. Esos $4 que hemos ganado, o sea, que hemos dejado de perder, mejor dicho, no es más que esto, ¿vale? Y en vez de dejar de perder, lo que se puede hacer es ganar. Entonces creo que es muy importante ese tipo de estrategias. Así que Juan, si te animas otro día, igual un poco antes o no sé, porque es verdad que aquí son la 1 de la noche ya y para Juan igual también la 1. Ahí los que hacéis en España y demás y en Latinoamérica será más pronto, pero aquí es un poco tarde. Entonces si os parece bien, o sea Juan, si te parece bien, por mí lo hacemos otro día, otro directo que hablando sobre estos temas que yo creo que se ha quedado la gente con ganas, si te parece. Sí, claro, perfecto. Por mí encantado. Un placer venir aquí y compartir ese ratillo. Quería decir algo antes Claro. ir terminando. Una cosa así brevemente. A ver, porque veo mucha gente en Twitter que en Twitter suele haber un par de perfil característico en cripto, que es el típico que compra spot y va a largo y nunca hace trading y luego está el trader, ¿no? Normalmente la gente que compra spot, digamos que piensa que el trading es el demonio, ¿no? O el apalancamiento, ese tipo de herramientas es el demonio. Entonces, ya, independientemente de cuál sea el perfil de riesgo de cada persona, que eso cada usuario tiene el suyo, ¿no? Yo creo que incluso los inversores deberían amoldarse un poquito o sea, intentar tener mente de trader. Un poquitín, ¿vale? Al final todo el mundo somos traders, al final todo el mundo queremos comprar a buen precio y vender a un precio más alto, ¿vale? Entonces,
ir conociendo poco a poco algunas cosillas relacionadas con el trading, te pueden ayudar, como por ejemplo lo que hemos comentado ahora de la cobertura, te pueden ayudar a largo plazo en tu portafolio de inversión, ¿vale? O sea, no quiere decir que tengas que estar pegado a la pantalla 24 horas, pero ir aprendiendo algunas cosillas, implementándolas en tu mecánica de inversión, en tu proceso, te pueden ayudar. Así que nada, eso es lo que quería comentar y un placer estar aquí, tío. Un placer, bueno, el placer es nuestro, como siempre, y bueno, mil gracias a todos los que habéis pasado, a los más de 20 que estáis por aquí. Como siempre, lo repetiremos, ¿vale? Volveremos a hacer un directo sobre esto. Cualquier duda que tengáis, chicos, me la preguntáis, tanto si es sobre trading en general, sobre BitMEX, sobre cualquier tema, y yo os la intento solucionar, y si no, pues se la paso a Juan para que me nos pueda echar una mano. Y lo dicho, dejamos para, bueno, a ver, una duda rápida, a ver. Que no había visto el mensaje. Una duda rápida. ¿Algún desktop de perpetuos? Mil gracias, señor, por el tiempo. Eso ahora os lo respondo fast por el grupo, no, porque ahora mismo yo no tengo conocimiento sobre como tal, la verdad. Pero luego ahora lo vemos si quieres en el grupo. Pero bueno, chicos, como siempre, mil gracias, ¿vale? Mil gracias, Juan. Un placer tenerte por aquí. Voy a dejar de grabar ya y pues me pongo a subir el directo. A vosotros. A ver si lo puedo subir para mañana mismo, ¿vale? Así que nada, chicos, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Saludos.